«Deja de meterte, vieja loca». Mi propio hijo, Julián, me gritó eso con la puerta de mi cuarto abierta de par en par, sin siquiera haber tocado. Soy Estela, tengo 68 años y soy viuda. Él no sabe que esa fue la última vez que me humilló. Llevo viuda 5 años, desde que mi Ricardo se fue al cielo. Julián, mi único hijo, tiene 42. Se supone que ya es un hombre hecho y derecho, pero la verdad es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Volvió a esta casa, la casa que Ricardo y yo levantamos con el sudor de la frente, hace 8 meses. Llegó con las manos vacías después de un divorcio complicado y otro de sus negocios que salió mal. «Mamá, es solo un tiempito, mientras me reacomodo», me dijo. Y yo, pues, ¿qué madre le cierra la puerta a un hijo? Le abrí la casa y el corazón, como siempre. Le preparé el cuarto de huéspedes, el mismo donde planchaba la ropa. Desde entonces, mi rutina es la suya. Me levanto temprano a hacerle el café como le gusta, cargado y sin azúcar. Le lavo la ropa, le preparo el almuerzo y la cena, y escucho sus quejas sobre el mundo que no entiende su visión. Él, mientras tanto, pasa el día encerrado en su cuarto, pegado a esa computadora, hablando fuerte por teléfono sobre millones que nunca se ven. Yo me muevo por la casa en silencio, de puntillas, para no interrumpir su flujo de trabajo. Esta noche, yo solo quería saber si ya había cenado. Había pasado la tarde preparando un pernil. El olor a orégano y ajo llenaba la casita. Ricardo amaba mi pernil. Puse la mesa para 2, como hacía al principio, aunque Julián casi nunca se sentaba conmigo. Comía tarde, frente al televisor, dejando el plato en la mesita de centro para que yo lo recogiera. Dieron las 8, las 9. El pernil se enfriaba. Escuchaba su voz desde el cuarto. Estaba alterado, discutiendo con alguien. «Es que no entienden el potencial», gritaba. «Necesito más liquidez». Mi corazón de madre. «Ay, este corazón necio. Estará estresado», pensé. A lo mejor no ha comido nada en todo el día. La preocupación me ganó. Dejé el paño de cocina sobre el mesón y caminé por el pasillo. La puerta de su cuarto estaba entreabierta. Mi error, quizás, fue no tocar. Pero, Dios mío, ¿desde cuándo una madre tiene que tocar para ofrecer un plato de comida en su propia casa? Asomé la cabeza. «Mijito», le dije suavecito, «la cena está lista. Te guardé». No pude terminar. Se giró en la silla, con los ojos rojos, la cara desencajada. El salto que dio fue como si hubiera visto un fantasma. «Que no entres así», bramó. «Estoy en una llamada importante. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir?» Me quedé helada. «Yo solo», intenté decir. «Tú solo nada. Siempre estás encima, metiéndote en todo. Deja de meterte, vieja loca». Vieja loca. La puerta se cerró en mi cara con un golpe seco que hizo vibrar el retrato de bodas que cuelga en el pasillo. Me quedé allí parada, sintiendo cómo la sangre se me bajaba a los pies. El olor del pernil ahora me daba náuseas. Vieja loca. ¿Eso era yo? ¿Una loca por preocuparme? Las lágrimas no salieron. Lo que sentí fue un frío que cala los huesos, una indignación profunda. Bajé la mirada. Mis manos, las que le prepararon la comida, temblaban un poquito. Di media vuelta y en lugar de ir a la cocina a llorar, caminé despacio hacia el balcón. Necesitaba aire. Me senté en la mecedora de Ricardo, la que rechina un poco. La noche estaba fresca y desde mi balcón se oía la música de la vecina y el ruido de los carros. Miré las matas de albahaca que tanto cuidaba. Vieja loca. Ricardo jamás me habló así. Ni en los peores momentos, cuando no teníamos ni un centavo, jamás me faltó al respeto. Y mi hijo, al que le di la vida, me trataba como un estorbo. «Cría cuervos y te sacarán los ojos», solía decir mi abuela. ¿Qué razón tenía? Me sentí humillada. Sí, pero también sentí algo más. Una rabia sorda. ¿Hasta cuándo iba a permitir esto? Él vivía bajo mi techo, comía de mi comida y encima me insultaba. Mientras me mecía, mis ojos se posaron en el viejo escritorio de Ricardo, el que usamos para guardar los papeles importantes. Julián siempre asumió que esta casa era suya por herencia. Él habla de cuando venda este apartamento para financiar sus negocios. Él nunca se sentó a leer los papeles después de que Ricardo murió. Yo sí. Dentro de mí, algo hizo clic. Esa humillación fue la gota que derramó el vaso. Me levanté de la mecedora.
Ya no temblaba. Entré a la casa, pero no fui a mi cuarto. Fui directo al escritorio. Abrí el cajón de la derecha, el que tiene llave. Saqué la carpeta de cuero que Ricardo guardaba con tanto celo. Adentro estaba el testamento y el título de propiedad. Julián cree que, como hijo único, todo es de él. Lo que no sabe es que Ricardo, que lo conocía mejor que nadie, me dejó a mí como única y absoluta dueña de esta casa. Única. Julián no tiene derecho legal a nada mientras yo viva. Él no es el dueño. Él es un invitado muy mal agradecido. Miré la hora, las 10 de la noche. Seguramente el estómago ya le estaba sonando. Fui a la cocina, guardé el pernil en la nevera, saqué los platos de la mesa, lavé todo y lo sequé. Esa noche él buscó su cena. En la mesa del comedor, perfectamente puesta solo para él, no encontró el pernil caliente. Encontró algo en la mesa. En un plato limpio puse una arepa fría que había sobrado del desayuno. Al lado del plato coloqué la fotocopia del título de propiedad y la fotocopia de la página del testamento donde Ricardo me nombraba dueña absoluta. Me fui a mi cuarto. Por primera vez en 8 meses cerré la puerta con llave. Escuché el silencio de la casa. Con la puerta cerrada con llave, mi cuarto se sentía diferente. Ya no era mi refugio. Se sentía como el cuartel general de una guerra que no pedí, pero que por Dios no pensaba perder. Me senté en el borde de la cama, la misma cama donde Ricardo y yo dormimos por casi 50 años. El colchón se hundió un poco, como si suspirara conmigo. Mi corazón todavía latía fuerte por el insulto. Vieja loca. Las palabras resonaban en mis oídos, picando como avispas. Entonces, lo oí. Primero, el sonido de la puerta de su cuarto abriéndose. Luego, pasos pesados, impacientes, arrastrando los pies como solo Julián sabe hacerlo cuando está molesto. Silencio. Me imaginé la escena. Él llegando a la cocina, con el ceño fruncido, esperando su plato de pernil humeante, viendo la mesa vacía. Un gruñido. Luego, el ruido de la puerta de la nevera abriéndose de golpe. Pero bueno, oí que murmuró. El sonido de los recipientes de plástico siendo golpeados. Buscaba la comida. Esperaba que su sirvienta, la vieja loca, se la hubiera dejado tapadita, lista para calentar. Cerró la nevera con un portazo. «¡Mamá!», gritó. Su voz no era de preocupación, era de fastidio, de autoridad, como quien llama al servicio. No contesté. Apreté mis manos sobre mi regazo. Estaban frías. «¡Mamá! ¿Dónde estás?», volvió a gritar, más fuerte. Pasos. Se acercaba al comedor. Y entonces, el silencio más profundo de todos. Un silencio que duró, quizás, 1 minuto entero. Fue el minuto en que vio el plato. El plato con la arepa fría y al lado, los papeles. ¿Qué diablos es esto? Oí el ruido de la silla siendo arrastrada. Se había sentado. Lo imaginé tomando los papeles con esa desconfianza que siempre tiene. Sus ojos que leen tan rápido para sus negocios, pasando por encima de las palabras legales. Única y absoluta propietaria. Derecho de usufructo vitalicio. En plenas facultades mentales. Hubo un golpe seco en la mesa. Un puñetazo. «No puede ser», rugió. El grito me hizo saltar, pero no me asustó. Lo que sentí fue una extraña calma, una frialdad que me recorrió la espalda. Era la calma de la certeza. «¡Mamá!», gritó, y esta vez su voz sonaba diferente. Había rabia, sí, pero también había una nota de pánico. «¡Abre la puerta! ¿Qué significa esta mierda?». Se abalanzó sobre la puerta de mi cuarto. Oí el golpe de su puño contra la madera. «¡Bam! ¡Bam! ¡Estela! ¡Ábreme!». ¿Estela? Ya no era mamá. Ya no era vieja loca. Era Estela. El nombre que usaba cuando quería pelear, cuando sentía que perdía el control. «Abre o tumbo la puerta». Me levanté. No por su amenaza. Me levanté y fui a mi cómoda. Encima tenía la carpetita de cuero que saqué del escritorio de Ricardo. La abrí. Saqué los originales. El testamento olía a papel viejo y a la colonia de mi difunto esposo. La tinta de la firma de Ricardo era fuerte, clara. «Julián», dije, y mi propia voz me sorprendió. Salió firme, clara, sin temblar. No grité. Hablé normal, sabiendo que él me escucharía si dejaba de golpear. Él se detuvo. «Estás haciendo mucho ruido», le dije a través de la madera.
Vas a despertar a los vecinos. Me importa un bledo los vecinos. ¿Qué son estos papeles? Eso no es legal. Papá no pudo hacer eso. Tu papá pudo y lo hizo, le respondí. Y lo hizo con un notario muy respetable, el licenciado Benítez. ¿Te acuerdas de él? El que iba a los juegos de béisbol con tu papá. Todo está en regla, mijito. Tú lo engañaste. Seguro lo manipulaste. ¡Vieja! Se calló antes de terminar la palabra. Bien hecho. Yo no manipulé a nadie, Julián, le dije, sintiendo cómo el poder de esos papeles me enderezaba la columna. Tu papá te conocía muy bien. Sabía que tenías ideas sobre esta casa. Esta casa es mía. Soy el único hijo. Es mi herencia. Esta casa, dije acercándome más a la puerta, es mía. M-I-A. Y tú estás viviendo aquí de arrimado. Estás viviendo bajo mi techo, en mi casa, comiendo de mi comida. Se hizo un silencio al otro lado, un silencio cargado de rabia. Pude oír su respiración agitada. «Abre la puerta, mamá. Hablemos de esto», dijo de repente, cambiando el tono. Ahora era meloso, falso, el tono que usaba cuando necesitaba dinero. «No, Julián, no tengo nada que hablar esta noche. La verdad, me diste un dolor de cabeza con tus gritos. La vieja loca se va a dormir». «Mamá, por favor, no te pongas así. Estaba estresado. Fue una estupidez lo que dije. Ábreme». «Buenas noches, Julián», dije, y me alejé de la puerta. Encendí la lámpara de mi mesita de noche. La luz suave iluminó la foto de mi boda. Ricardo y yo, tan jóvenes. Él me sonreía. «Ay, Ricardo», suspiré. 20 años de muerto y todavía me estás cuidando. Me senté en mi mecedora, la que tenía en el cuarto, y me puse a pensar. Durante 42 años fui la mamá de Julián. Antes de eso, la esposa de Ricardo. Antes, la hija de don José. Pero Estela, ¿quién era Estela? Estela era la que llevaba las cuentas. Estela era la que sabía exactamente cuánto costaba el kilo de tomates y cómo hacer rendir un pollo para 3 comidas. Estela era la que ahorraba centavo a centavo, en un tarrito de galletas, para pagar la pintura de la casa, porque Ricardo era muy orgulloso para pedir prestado. Julián nunca supo esto. Julián siempre vio dinero en el cajón y comida en la mesa. Creyó que aparecían por arte de magia. Creyó que su madre era una tontita buena que solo sabía cocinar y rezar el rosario. Me subestimó. Todos me subestimaron. Y esa fue mi culpa. Yo dejé que lo hicieran. Me escondí detrás de los delantales, de las ollas humeantes, de la escoba. Me hice pequeña para que ellos se sintieran grandes. El hombre es la cabeza de la casa, decía mi mamá. Pero nunca me dijo que la mujer es el cuello, el que voltea la cabeza para donde le da la gana. Yo fui un cuello silencioso por décadas. Julián cree que soy una vieja loca. Cree que no entiendo sus negocios. Lo que no sabe es que yo oigo todo. Oigo sus llamadas desesperadas, pidiendo plazos. Oigo las mentiras que le dice a la gente sobre sus inversiones. Oigo cómo empeña su palabra sabiendo que no la va a cumplir. Julián no es un genio de los negocios. Es un vago con ínfulas, que cree que merece el mundo sin mover un dedo. Y yo, su madre, lo permití. Le facilité la vida. Le quité las piedras del camino. Mientras yo pensaba esto, oí que se alejaba de mi puerta. Fue a la cocina. Oí el microondas. Estaba calentando la arepa fría. Una sonrisita amarga se dibujó en mi cara. Bien, que comiera. Necesitaría fuerzas para lo que venía. Saqué del cajón de mi cómoda una libreta vieja, donde anotaba mis gastos, y saqué una pequeña caja de metal. La abrí. Adentro había una libreta de ahorros. Mi nombre estaba en la portada. Estela Gutiérrez, viuda de Martínez. Julián no sabía de esta cuenta. Ricardo la abrió para mí, antes de morir. «Estelita», me dijo en el hospital, con esa voz ya débil, «esto es tuyo, mío y tuyo, pero lo pongo a tu nombre, para tus cosas, para que nunca tengas que pedirle nada a nadie, ni a Julián». No era una fortuna, pero eran los ahorros de toda una vida. Era el dinero de la venta de un terrenito que Ricardo heredó de sus padres. Era mi independencia. Era mi recurso oculto. Julián creía que yo vivía de la pensión de viuda, una miseria que apenas alcanza para la luz. Él creía que me mantenía. ¡Qué ironía! Él,
que no ha puesto un centavo en esta casa en los 8 meses que lleva aquí. Miré los números en la libreta. Era más que suficiente. Julián se cree el dueño de esta casa, el dueño de mi vida, pero él no es dueño de nada. Es un fantasma, un espejismo que él mismo se inventó. Y yo, esta noche, acababa de prender la luz. El contraste era claro. Él me veía como una sombra, un mueble más de la casa, una sirvienta sin sueldo. Pero la realidad era otra. Yo era la dueña, la banquera, la que tenía el poder de decidir si él dormía bajo este techo o en la calle. Pero echarlo no era la solución. Echarlo era fácil. Era lo que él esperaría de una vieja loca histérica. No. Ricardo siempre decía, no te enojes, Estelita. Ponte lista. Y yo me iba a poner muy lista. Comencé a trazar un plan silencioso, pero firme. Ya no le iba a cocinar, ya no le iba a lavar la ropa, ya no iba a limpiar el desorden que dejaba a su paso. El que quiera tienda, que la atienda, refrán de mi abuela. Julián quería ser un hombre de negocios, un adulto independiente. Pues, qué bien. Iba a empezar a practicar, en casa. Mañana, el primer paso. Iba a poner un candado en la despensa y en la nevera. Estamos en economía de guerra, mijito, le diría. Segundo paso. Le iba a presentar una factura detallada, 8 meses de renta, 8 meses de luz, agua, gas, 8 meses de comida. Tercer paso. Iba a llamar al licenciado Benítez, el notario, no para pelear con Julián, sino para que le refrescara la memoria a mi hijo sobre las leyes de propiedad. Mi plan no era por venganza. La venganza es un plato que amarga la boca. Mi plan era por justicia, y quizás por educación. Ya que de joven no aprendió la lección del respeto, se la iba a enseñar de vieja. Oí que fue a su cuarto. Cerró la puerta. La casa quedó en silencio otra vez. Pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de mi soledad o de mi miedo. Era el silencio de antes de la tormenta. Guardé la libreta de ahorros. Guardé el testamento. Me puse mi camisón y me metí en la cama. Por primera vez en 8 meses, no recé por Julián. Recé por mí. Recé por la fuerza para hacer lo que tenía que hacer. Apagué la luz y en la oscuridad sonreí. La vieja loca tenía un plan. Y esta vez, la loca no era yo. El que iba a volverse loco. Y muy pronto era él. No dormí mucho. Oí cuando Julián, rendido, se fue a su cuarto, después de la 1 de la mañana. Yo estaba en mi cama, pero mis ojos estaban abiertos en la oscuridad. No sentía miedo, ni tristeza. Lo que sentía era una claridad que asustaba. Era como si hubiera vivido 68 años con los ojos entrecerrados y de repente el grito de mi hijo me los hubiera abierto de golpe. La vieja loca se había ido a dormir, pero la que se despertó esta mañana fue doña Estela. Me levanté antes que el sol, como siempre, mi rutina. Pero esta mañana algo cambió. En lugar de ponerme la bata de casa, la que tiene manchas de cloro, me metí a la ducha. Usé el jabón bueno, el de gardenias, que guardaba para ocasiones especiales. Me puse un vestido limpio, el azul que a Ricardo le gustaba, y hasta me desenredé el pelo con calma y me puse mis aretes de perlas. Primero yo, me dije al espejo. Bajé a la cocina. El silencio era total. Allí, en la mesa del comedor, estaba la prueba de la batalla de anoche. El plato vacío con migajas de la arepa fría y los papeles que él había arrugado con rabia antes de dejarlos tirados. Los recogí. Alicé la fotocopia del testamento con la palma de mi mano. Ay, Ricardo, pensé, ni te imaginas el lío en el que me metiste y del que me estás sacando. Guardé los papeles y fui a la cocina. Mi primer movimiento estratégico. Julián siempre se despierta tarde, buscando el café que yo dejo hecho. Hoy no. Abrí la despensa. Con el corazón latiendo un poco más rápido, saqué el paquete de café bueno, el de grano, que compro en el mercado. Saqué la lata de leche en polvo, el azúcar, la avena y el arroz que acababa de comprar. Lo puse todo en una cesta. Luego fui a la nevera. Saqué los huevos, la mantequilla, el queso que quedaba y el pernil. ¡Ay, mi pernil! Lo metí todo en la cesta también. En el cuarto de lavado, Ricardo tenía un pequeño refrigerador, una nevera ejecutiva donde guardaba las cervezas para los juegos de béisbol. La limpié anoche, después de que Julián se durmió.
Ahora estaba conectada y helando. Metí allí mis cosas, la comida, mi comida. Cerré la puerta del cuarto de lavado con la llave que siempre cuelgo en el marco de la cocina. Ahora, la despensa y la nevera principal estaban casi vacías. Quedaba media botella de agua, un limón seco y un frasco de aceitunas que a Julián no le gustan. Perfecto. Tomé mi cartera. Salí de la casa sintiendo el aire fresco de la mañana. La panadería de don Manuel estaba abriendo. «Doña Estela, qué milagro verla tan temprano», me dijo Manuel limpiando el mostrador. «Buenos días, Manuel. Dame un cafecito negro bien cargado y 2 cachitos de jamón, de los que están saliendo ahorita, calientitos». «Pero cómo no, y Julián, ¿no le lleva nada al muchacho?». Sentí un pequeño pinchazo. «El muchacho», le dicen. Un hombre de 42 años. «Julián está durmiendo», respondí, con una sonrisa que no me llegó a los ojos. «Y de ahora en adelante, el que quiera cachitos, que venga a comprarlos». Manuel me miró raro, pero me despachó. No volví a casa enseguida. Caminé 2 cuadras más, hasta la ferretería de los hermanos Gómez. «Buenos días», dije al muchacho del mostrador. «Necesito 2 candados, de los buenos, de los que no se abren con un alambrito». El muchacho me mostró varios. Elegí 2 de bronce, pesados. Y de paso, compré una cadena pequeña, de esa que se usa para las bicicletas. Pagué en efectivo. Volví a casa. El sol ya calentaba. Julián seguía roncando. El olor de sus cigarrillos se filtraba por debajo de su puerta. Con una calma que me sorprendió, puse el primer candado en la despensa. Clic. Luego, aseguré las manillas de la nevera con la cadena y el segundo candado. Clic. Me senté en el comedor. Me comí mi primer cachito. Despacio, saboreando la masa hojaldrada. Me tomé mi café, negro como mi suerte de ayer, pero dulce como mi victoria de hoy. El segundo cachito lo guardé para más tarde, para mí. Cerca de las 11:30, la bestia despertó. Oí sus pasos arrastrándose. La puerta de su cuarto se abrió. «¿Mamá?», dijo, con esa voz pastosa de recién levantado. No respondí. Estaba en mi balcón, bañando las matas. «¡Café!», gruñó. Silencio. Oí sus pasos hacia la cocina. Luego, el primer sonido de confusión. Un «ajá». Luego, el ruido de la puerta de la nevera. Un tirón y otro. La cadena sonó. ¿Pero qué? Se acercó a la despensa. El mismo tirón. El candado aguantó firme. «¡Mamá!», gritó esta vez, con rabia y confusión. Salí del balcón, secándome las manos en el delantal. Un delantal limpio que me había puesto solo para las matas. «Buenos días, Julián», le dije. «¿Cómo amaneciste?». Me miró con los ojos hinchados. Primero miró los candados. Luego me miró a mí. Estaba buscando a la vieja loca de anoche. Pero solo encontró a Estela, con su vestido azul y sus perlas. «¿Qué es esto?», dijo, señalando la nevera. «¿Te volviste loca? ¿Qué clase de broma es esta?». «No es ninguna broma, Julián», dije, sentándome en el comedor. Le señalé el plato y la taza sucios que yo había usado. «El desayuno estuvo delicioso. Tengo hambre, quiero café. Abre eso». «No puedo». «¿Cómo que no puedes? Dame la llave». «No te la voy a dar. Lo que está ahí guardado es mío. Lo compré con mi dinero. Si tienes hambre, la panadería de Manuel está abierta, aunque a esta hora ya los cachitos buenos se acabaron». Se me quedó mirando. Creo que por un momento pensó que estaba soñando. «¿Me estás diciendo que no voy a comer en mi propia casa?». «Exacto», le dije, sonriendo suavemente. «Estás empezando a entender. Esta no es tu casa, es mi casa. Y en mi casa, la comida se guarda bajo llave, por si aparecen ratones». «¡Vieja!», empezó a gritar. «¡Ah, ah, ah!». Lo corté en seco, levantando un dedo. «Cuidadito con esa boca, Julián. Cuidadito». Me levanté y fui directo al teléfono, el que está en la mesita de la sala. «¿Qué haces?», preguntó, desconfiado. «¿Yo? Voy a llamar a la policía». Eso lo congeló. «¿Policía? ¿Por qué?». «Porque si vuelves a gritarme, o si se te ocurre tocar esos candados para romperlos, eso se llama intento de daño a la propiedad ajena. Y como el licenciado Benítez te puede confirmar, todo esto es mío. Y yo, mijito, ya no estoy para aguantar berrinches de hombres malcriados». Se quedó mudo. La palabra policía y el nombre Benítez
Juntos fueron como un baldazo de agua fría. Él sabe que tiene deudas por ahí, que no le conviene que la autoridad se asome por aquí. Resopló como un toro. Se pasó las manos por el pelo, desesperado. Esto es una locura, repitió. Te estás desquitando por lo de anoche. Ya te dije que estaba estresado. No, Julián, no me estoy desquitando. Te estoy educando, le dije. Se metió en su cuarto y dio un portazo que casi saca el retrato de Ricardo de la pared. Bien, que se encerrara. Necesitaba tiempo para mi segundo movimiento. Saqué mi libreta de gastos del escritorio de Ricardo y saqué una hoja de papel blanco. Me senté con una calculadora. 8 meses, escribí. Empecé a sumar. 8 meses de renta. Busqué el periódico de ayer. Se alquila habitación en esta zona, $300. Yo le estaba dando el cuarto principal de huéspedes, con baño y derecho a todo. Le puse 250. Total, $2,000. Sumé la luz. El aire acondicionado de tu cuarto no se apaga nunca, ni de noche ni de día, pensé. Y esa computadora, sumé el agua. Te bañas 3 veces al día. Sumé el gas. Para calentarte la comida que yo hacía. Sumé el internet de alta velocidad. Para tus negocios. Y luego, la comida. Ay, la comida. El mercado está por las nubes. Me quejaba yo siempre. Y él solo se reía. Puse un estimado bajo, muy bajo, de lo que un hombre de su tamaño come en 8 meses. La suma final me hizo temblar un poco. Total de la deuda, escribí en letras grandes, $6,240. No era una amenaza, era un hecho, era el precio de mi trabajo, el sueldo que nunca me pagó por ser su sirvienta. Dejé la hoja sobre la mesa del comedor y esperé. Mientras esperaba, llamé al licenciado Benítez. ¿Licenciado? ¿Habla Estela? Sí, la de Ricardo. Mire, estoy un poco preocupada. Mi hijo Julián tiene unas ideas raras sobre la casa. Sí, él cree que... bueno, que yo no debería. El licenciado, que era amigo de Ricardo, entendió al vuelo. No se diga más, doña Estela. ¿Usted quiere que yo hable con él? ¿Que le refresque la memoria sobre el testamento de Ricardo? Usted siempre tan comprensivo, licenciado. Sí, por favor. Quizás, si usted se lo explica, con palabras legales, él entiende que yo soy la única dueña y que él es... bueno, mi invitado. Déjelo en mis manos, doña Estela. Lo llamo a su celular en este momento. Colgué y conté. 1, 2, 3. A los 30 segundos, oí el timbre del celular de Julián en su cuarto. Oí su voz. Primero molesta. ¡Aló! Luego, el cambio. El susto. Doctor Benítez, qué sorpresa. ¿Cómo está usted? ¿Mi mamá? Puso la llamada en altavoz, seguro para que yo oyera, para intimidarme. ¡Qué tonto! Julián, buenas tardes, dijo la voz firme del abogado. Hablo con usted porque su madre me expresó una preocupación. Y como albacea del testamento de su padre, quiero ser muy claro con usted. Oí a Julián tragar saliva. Usted parece tener una confusión sobre la propiedad del apartamento. Déjeme ser inequívoco. El apartamento y todo lo que hay en él es propiedad única, absoluta e indiscutible de su señora madre, doña Estela Gutiérrez. Usted, legalmente, no tiene ni un solo ladrillo a su nombre. Está viviendo allí por la generosidad de ella. Silencio. Su padre, continuó el abogado, fue muy específico. Quería proteger a Estela. Y francamente, Julián, parece que sabía por qué. ¡Sas! Hasta el muerto le dio su cachetada, pensé. Licenciado, pero yo soy el único hijo, balbuceó Julián. Y eso le da el derecho a heredar, después de que su madre fallezca, si es que ella no decide vender o donar esa propiedad antes. Porque ella puede hacer con su casa lo que le plazca. ¿Está claro eso, Julián? Sí, señor. Perfecto. Espero no tener que volver a llamarlo por esto. Que tenga buena tarde. Y, Julián, respete a su madre. Clic. La llamada terminó. La puerta de su cuarto se abrió. No de golpe, despacio. Julián salió. Estaba pálido. La rabia se había convertido en un miedo helado. Me miró. Ya no veía a su mamá. Veía a la dueña. Sus ojos bajaron a la mesa. Vio la hoja de papel, la factura. ¿Qué es esto ahora?, susurró. Lee, le dije. Se acercó. Tomó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas. Renta, luz, comida. Su mano temblaba. $6,000.
Tú sí te volviste loca. ¿De dónde voy a sacar yo $6,000? Ese es tu problema, Julián, le dije, levantándome. Me acerqué a él. Él era más alto, pero en ese momento yo me sentía una gigante. ¿Me estás cobrando, mamá? ¿A mí? ¿A tu sangre? No, mijito, te estoy dando opciones, le dije. Porque la vieja loca se cansó de trabajar gratis. Tú eres un hombre de negocios, ¿verdad? Pues vamos a negociar. Lo miré fijamente, y por primera vez no vi al bebé que cuidé. Vi al hombre que me insultó. Opción 1. Empiezas a pagar. Tienes 24 horas para darme un abono, de lo que sea, $100, 200, lo que demuestre que tienes intención de pagar tu deuda. No tengo nada. Opción 2. Continué ignorándolo. Si no tienes cómo pagar, vas a pagar con trabajo. Amor con amor se paga, y las deudas con servicio. Vas a limpiar esta casa de arriba abajo, vas a cocinar, vas a lavar los baños, y yo te voy a descontar un sueldo mínimo de la deuda. Tú eliges. Se quedó boquiabierto. La idea de él, Julián Martínez, el CEO, con una escoba en la mano, era un insulto mayor que la deuda. Tú no puedes. Sí puedo, lo interrumpí. Y te doy una tercera opción, por si esas dos no te gustan. La puerta es ancha. Puedes tomar tus cosas e irte. Eres libre. Julián se quedó paralizado, mirando la factura como si fuera una serpiente. Acababa de descubrir que el ratón que él creía tener acorralado era en realidad un jaguar, y tenía hambre. Julián se quedó plantado en medio de la sala. Tenía la factura de $6,240 en la mano, y el papel temblaba. Su cara, pálida por la rabia y el hambre, pasó del blanco al rojo. Podía ver la vena en su sien latiendo, la misma vena que se le marcaba a Ricardo cuando se enojaba. Pero Julián no era Ricardo. Ricardo se enojaba con la injusticia. Julián se enojaba porque le quitaban sus comodidades. ¿Opciones?, repitió, con una voz que era casi un gruñido. ¿Me estás dando opciones? ¿A mí? 3, muy claras, dije, manteniéndome firme. No retrocedí ni un paso. Estaba parada en el umbral de la cocina y sentía el frío de las baldosas en mis pies descalzos. Él dio un paso hacia mí. Era un movimiento de intimidación. Siempre lo hacía. Se paraba frente a mí, usando sus 42 años y su 1,80 m para hacerme sentir pequeña. Pero la Estela de ayer, la que bajaba la mirada, ya no existía. Tú no puedes hacerme esto, mamá, siseó. El tono de negociador se había ido. Ahora era el niño malcriado amenazando. Ya lo hice, respondí. Soy tu hijo, tu sangre. ¿Me vas a cobrar por vivir bajo mi propio techo? Este no es tu techo, Julián. Ya te lo dijo el licenciado Benítez. Este es mi techo, y mi sangre no te da derecho a llamarme vieja loca y a tratarme como la sirvienta. Se te olvida que una madre es sagrada hasta que te conviene. Estaba estresado. La gente dice cosas cuando está estresada. Pues aprende a desestresarte sin insultar a quien te da de comer. O, mejor dicho, a quien te daba. Se frotó la cara con ambas manos. Pude ver el primer temblor de la desesperación. Eran las 12 del mediodía. Su estómago debía estar pegado a la espalda. El hombre que se creía lobo de Wall Street no funcionaba sin su café cargado y sus 3 huevos revueltos. Está bien, dijo, tratando de calmarse. Perdón. ¿Sí? Perdón. Fui un imbécil. Lo siento. ¿Feliz? Ahora, por el amor de Dios, abre la nevera. Tengo una llamada en 20 minutos. Era su primer intento frustrado. La disculpa barata. La que se da para salir del paso, no porque se sienta. No, Julián, le dije. No estoy feliz y no voy a abrir la nevera. Tus disculpas no pagan la luz. Tienes 3 opciones. ¿Cuál vas a tomar? No tengo $6,000, explotó. Si los tuviera, no estaría en este hueco. No te pedí $6,000. Te pedí un abono, $100, 50, algo. Lo que sea que ganes en esas llamadas importantes. O puedes tomar la opción 2, el trabajo. Me miró. ¿Trabajo? ¿Aquí? Exacto. La casa se está cayendo de sucia, especialmente tu cuarto y tu baño. Puedes empezar por ahí. Te pago el sueldo mínimo y lo vamos descontando de la deuda. Una risa seca, sin nada de gracia. ¿Yo? ¿Limpiando baños? Tú sí estás loca de verdad. Ahí estaba la palabra otra vez. Loca. Mi cara se endureció.
Tomé el teléfono de la pared. Marqué el primer número. ¿Qué haces? ¿A quién llamas? A Manuel, el de la panadería, dije, para que me traiga el almuerzo. Tengo hambre. Y de paso voy a llamar al cerrajero, para que le ponga un candado nuevo a tu puerta, por fuera, ya que te gusta tanto estar encerrado. Eso es ilegal. También lo es el abuso verbal a un adulto mayor, respondí, sin saber si era cierto, pero sonaba bien. Y también lo es vivir de gratis a costa de una viuda. ¿Vas a probarme, Julián? ¿Quieres ver hasta dónde llega mi locura? Soltó el papel. La factura cayó al suelo, planeando. Eres increíble, murmuró. Se dio media vuelta y caminó hacia su cuarto, pero no entró. Se detuvo en el pasillo y se apoyó contra la pared. Se deslizó hasta sentarse en el suelo, con la cabeza entre las rodillas. Era su segundo intento frustrado. La lástima, el niño abandonado, mi corazón de madre. ¡Ay, cómo dolió! Esa era mi debilidad. El verlo así, derrotado, me partía el alma. Quise correr, quise abrazarlo, decirle que todo era una broma, ir a la cocina y prepararle un bistec encebollado. Pero me quedé quieta, porque recordé el grito. ¡Vieja loca! Si cedía ahora, estaba perdida. Estaría firmando mi sentencia de ser su esclava hasta el día que me muriera. El teatro no te va a funcionar hoy, mijito, dije, aunque la voz me salió más temblorosa de lo que quería. Levántate de ese suelo sucio, o límpialo. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero no de llorar, de pura rabia. Se levantó de un salto. Bien, tú ganas. ¿Quieres jugar a la casa? Pues juguemos. Se metió en su cuarto. Oí gavetas abriéndose y cerrándose con violencia. ¿Estaría empacando? ¿Tomaría la opción 3? Por un momento, sentí pánico. ¿Y si se iba? ¿Y si no lo volvía a ver? Basta, Estela, me dije a mí misma en voz baja. Si se va, es su decisión. Mejor solo que mal acompañado. Salió del cuarto. No con una maleta, con su teléfono celular. Me ignoró. Pasó por mi lado como si yo fuera un fantasma. Se fue al balcón, mi balcón, y empezó a hablar por teléfono. Marcela, no vas a creer esto. Necesito que me saques de aquí, dijo, hablando alto para que yo lo oyera. Marcela, su exesposa, la que él decía que le había quitado todo. Sí, mi mamá, se volvió completamente loca, te lo juro. Tiene la nevera con candados, candados, me está cobrando por vivir aquí. Sí, ¿cómo te lo digo? Me tiene secuestrado, no me deja comer. Claro que es abuso, es una vieja. Me acerqué despacio. Es una vieja manipuladora, dijo al verme. Le quité el teléfono de la mano. Oye, gritó. ¿Aló, Marcela? Habla Estela, qué pena molestarte, mija. ¿Doña Estela? Se oyó la voz confundida de la mujer al otro lado. Sí, mija. Mira, Julián te está diciendo mentiras. Él no está secuestrado. Él es un hombre de 40 años que no quiere pagar por la comida que se come. Le estoy cobrando la renta. Tú me entiendes, ¿verdad? Tú que sí sabes lo que es trabajar. Hubo un silencio. Doña Estela, dijo Marcela, y su voz sonaba cansada. Haga lo que tenga que hacer. A mí ese hombre me dejó una deuda de $5,000. Si le saca algo, cóbreme mi parte. Y dígale que no me vuelva a llamar. Clic. Colgó. Le devolví el teléfono a Julián. Su cara era un poema. Su último recurso, su exesposa, le había fallado. El mundo entero estaba en su contra. El mundo entero era injusto. Ella está de tu lado, balbuceó. No, Julián. Ella está del lado del sentido común, cosa que a ti te falta. Ahora sí, el colapso. ¡No tengo dinero!, gritó, y esta vez era un grito de pura y absoluta desesperación. Las lágrimas de cocodrilo ahora eran reales, lágrimas de frustración. ¡No tengo nada! ¿No entiendes? Lo perdí todo. El negocio se cayó. Estoy quebrado. ¿Quebrado? Por eso volví aquí. Porque no tengo dónde caerme muerto. ¿Eso querías oír? Que soy un fracasado. Que soy una basura. Ahí está. Feliz. Se derrumbó en la silla del comedor. Esta vez no era teatro. Era la verdad. La verdad que yo sospechaba, pero que él nunca se había atrevido a decir. Me senté frente a él. La rabia se me había ido. Ahora, lo que sentía era un cansancio profundo y una lástima inmensa. No, Julián, no me hace feliz oír eso, le dije suavemente. Entonces, ¿qué, mamá?
¿Qué quieres de mí? Sangre. Quiero respeto, le dije. Y quiero que entiendas algo. Este era el momento de la revelación completa. Tú crees que yo soy una pobre vieja, ¿verdad? Una tonta que no sabe nada del mundo. Una viuda que vive de una pensión miserable. ¿Crees que tú, el hombre de negocios, viniste a salvarme con tu presencia? Él no dijo nada. Solo me miró, con los ojos hinchados. Tú estás quebrado, Julián, y yo lo sé. Lo supe desde el primer día que llegaste, oliendo a derrota. Pero estar quebrado no es una vergüenza. La vergüenza es ser soberbio. La vergüenza es humillar a la única persona en el mundo que te lo ha dado todo. Yo no... Shh, cállate y escucha, porque esto solo lo voy a decir una vez. Me levanté. Él me siguió con la mirada. Fui a mi cuarto. Él se levantó y me siguió, como un perro apaleado, confundido. ¿A dónde vas? Entré a mi dormitorio. Fui al escritorio viejo de Ricardo, el que él nunca miraba, el que usaba para poner sus vasos sucios. Abrí el cajón de abajo, el que trancaba mal. Saqué la caja de metal donde guardaba mis tesoros, la primera foto de Julián, la medalla de Ricardo y mi libreta de ahorros. Volví a la sala, me senté. Puse la caja de metal sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó él. Esto es mi poder, el de verdad, dije. Abrí la caja, saqué la libreta azul. Banco Mercantil. Los ojos de Julián se fijaron en ella. ¿Y? ¿Tú crees que yo vivo al día, verdad? ¿Crees que si tú no me ayudas, aunque nunca lo has hecho, yo me muero de hambre? Abrí la libreta. La abrí en la última página, donde estaba el saldo actualizado de la semana pasada, cuando fui a cobrar la pensión. Tu papá me cuidó. Y yo, Julián, yo me sé cuidar sola. Yo no soy ninguna vieja loca. Yo soy una mujer precavida. Le di la vuelta a la libreta y la deslicé sobre la mesa hacia él. Él la tomó. Leyó el nombre. Estela Gutiérrez Vedá, de Martínez. Y luego leyó el número. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó la cifra. $85,420. Se le cayó la quijada. Literalmente. La boca se le abrió. Sus ojos se salieron de las órbitas. Miró la libreta. Me miró a mí. Miró la libreta otra vez. 85. ¿1000? Su voz fue un susurro. ¿Esto es real? Más real que tus negocios de $100,000, le dije. ¿De dónde? ¿Papá? De tu papá, sí, y de sus padres, del terrenito que vendimos en el 89, y de 40 años de guardar centavo a centavo, Julián, de no comprarme vestidos de marca, de remendar calcetines, de hacer el mercado en 3 sitios distintos buscando el mejor precio, de lo que tú llamas ser tacaña, y yo llamo ser inteligente. El shock era total. La realización lo golpeó como un rayo. Él, el gran genio financiero, estaba quebrado. Y su madre, la vieja loca, la tontita que cocinaba, estaba sentada sobre una pequeña fortuna. El poder en la habitación cambió de manos tan rápido que casi pude oír el zumbido. Julián, el quebrado, miraba a Estela, la solvente. Vi cómo su mente de tiburón empezó a trabajar. El shock dio paso al cálculo. Vi la chispa en sus ojos, una chispa fea, codiciosa. «Mamá», dijo, y su voz cambió. De repente era miel. «Mamita, eso es increíble. Eres rica. Somos ricos». Intentó tomar mi mano sobre la mesa. La retiré. «No, Julián», lo corté en seco. «Tú eres pobre. Yo soy solvente. No nos confundamos. Pero mamá, con esto podemos hacer tanto. Si me prestaras, solo 10,000, solo 10. Te lo juro, mamita, en un mes te devuelvo 20. Conozco un negocio, es seguro, esta vez sí». Ahí estaba. El mismo perro, con distinto collar. Cerré la libreta de un golpe seco. El sonido resonó en la sala. «No aprendiste nada, ¿verdad?», le dije, y la tristeza en mi voz era real. «Te muestro mi independencia, y lo primero que haces es tratar de quitármela». «No, es para ayudarnos. Este dinero», dije, guardando la libreta en la caja de metal, «no se toca. Este dinero es para mi vejez. Es para pagar una enfermera cuando no pueda levantarme. Es para arreglar el techo si se rompe. Es para morirme tranquila, sin deberle nada a nadie. Y sobre todo, Julián, es para no depender jamás de un hijo que, en el primer problema,
Me grita que soy una vieja loca. Me levanté. Él se quedó sentado, derrotado. La revelación de mi poder no lo había inspirado. Lo había hecho sentir más miserable porque era un poder al que no podía acceder. Ahora, dije, volviendo a mi tono de negocios, la situación es la misma. Tienes una deuda de $6,240. Tienes 3 opciones. Y ahora sabes que no te estoy cobrando por necesidad. Te estoy cobrando por principios. Pero mamá, acabas de mostrarme 80,000. Perdóname la deuda. Empecemos de cero. La confianza es como un plato, Julián. Una vez se rompe, aunque lo pegues, nunca vuelve a ser igual. Y tú el mío lo hiciste añicos anoche. No, la deuda sigue en pie. ¿Y qué cómo?, dijo, su voz volviéndose infantil. En serio, me duele la cabeza, me voy a desmayar. Lo miré. Seguía siendo mi hijo. Y una madre no deja a un hijo con hambre, por muy malagradecido que sea. Fui al cuarto de lavado. Abrí mi neverita. Saqué el cachito de jamón que había guardado para mí en la mañana. Lo puse en un plato. Se lo puse enfrente. Esto, le dije, es un acto de misericordia. Cómelo. Y piensa bien cuál de las 3 opciones vas a tomar, porque las negociaciones se acabaron. Me di media vuelta para irme a mi cuarto. Necesitaba estar sola. «¡Mamá!», gritó. Me detuve. No volteé. Yo lo siento», dijo, con la boca llena de cachito. «De verdad, perdóname. Las palabras no pagan la renta, Julián», le dije, sin mirarlo. «Los hechos sí. Te quedan 18 horas para decidir si quieres ser mi inquilino, mi empleado o un extraño». Cerré la puerta de mi cuarto. Le eché la llave. Me senté en mi cama y el cuerpo me tembló. Había sido el día más largo de mi vida. Entonces, en el silencio de la casa, oí un ruido. No era un golpe, no era un grito. Oí la puerta del armario de las escobas, el que rechina. Oí el ruido de la cubeta de plástico. Y luego, oí el chorro de agua abriéndose en el lavadero, el de la limpieza. Me quedé del otro lado de la puerta, con la llave echada y el oído pegado a la madera. El corazón me latía tan fuerte que temí que se oyera en el pasillo. Contuve la respiración. Esperé que el ruido de la cubeta fuera una trampa, una rabieta, que la lanzara contra la pared. Pero no. Oí el clac metálico del asa contra el plástico. Oí el grifo del lavadero abrirse. El chorro de agua llenando el balde. Oí el glug glug de la botella de cloro. Y luego el olor químico y picante que se coló por debajo de mi puerta. No era un sueño, no era una alucinación de esta vieja loca. Era Julián, mi hijo de 42 años, el CEO, el genio de los negocios, el que no sabía ni dónde se guardaba la escoba. Iba a limpiar. Esa noche no dormí. Me senté en mi mecedora, envuelta en la cobija que me tejió mi madre, y escuché. Escuché los sonidos de mi casa como si fuera la primera vez. Oí la escoba raspando el suelo. Ras, ras. Oí la queja del trapeador viejo, un ñi, ñi lastimero. Oí sus resoplidos, la respiración pesada de un hombre que no está acostumbrado al esfuerzo físico. Oí un golpe sordo y una maldición ahogada. «¡Carajo!», susurró. Seguramente se había resbalado con el piso mojado. No sentí alegría. No sentí triunfo. Sentí una tristeza honda, pesada como un ancla. ¿Tenía que llegar a esto? ¿Tenía que humillarlo, a mi propio hijo, para que entendiera lo que era el respeto? ¿Tenía que ponerle candados a la comida, como si fuera un animal, para que valorara el plato? «Ay, Ricardo», pensé, «qué mal hicimos las cosas, mi viejo. Lo consentimos tanto que lo quebramos por dentro». Pasaron horas. Oí el agua correr en la ducha de su baño. A las 3 de la mañana, la casa por fin quedó en silencio. Me asomé por la rendija de la cortina. El sol todavía no salía. Me metí en la cama, pero el sueño no venía. Lo que sentía era el peso de una nueva autoridad. Yo había dado la orden, y él había obedecido. La dinámica de poder en esta casa, la que me había asfixiado por décadas, se había roto para siempre. Me levanté a las 6, como si nada. Mi rutina no iba a cambiar. Abrí mi puerta. El pasillo estaba húmedo, no limpio, sino húmedo. Olía a cloro, sí, pero también olía a trapo sucio. Había pasado el trapeador, pero no había barrido primero. Vi pelusas de polvo atrapadas en las esquinas, ahora hechas una pasta gris.
Dios mío, pensé, ni para esto sirve, pero lo había hecho. Julián no estaba en su cuarto. Estaba dormido en el sofá de la sala. Se había quedado ahí, vestido con la misma ropa sudada, roncando, con la boca abierta. Se veía viejo, no como mi niño, sino como un hombre cansado, derrotado. La factura de $6,000 estaba arrugada en su mano, como si fuera el boleto de lotería que no ganó. Fui a mi cocina. Con mi llave abrí el candado de mi neverita, la del cuarto de lavado. Saqué mi café, mi leche, mi pan. Preparé mi cafetera. Mientras el café colaba, llenando la casa con un olor de verdad, no de cloro, fui al comedor. Tomé una libreta, la que usaba para las compras. Arranqué una hoja y la pegué en la pared, al lado del teléfono. Con un marcador escribí: lista de tareas y precios. Barrer la casa completa, 2 horas. Trapear la casa, bien hecho, 2 horas. Lavar baño de huéspedes, inodoro, ducha, lavamanos, 3 horas. Lavar baño principal, el de él, que era un chiquero, 5 horas. Sacar la basura, 15 minutos. Cocinar almuerzo, menú aprobado por mí, 2 horas. Cocinar cena, 2 horas. Lavar platos, 1 hora. Al lado puse: valor de la hora, $5. Descontable de la deuda de 6,240. El olor del café lo despertó. Se sentó de golpe en el sofá, desorientado. «Café», dijo como un autómata. «Buenos días», le dije yo desde la puerta de la cocina. Sorbí mi primera taza, caliente, dulce, perfecta. El café no está incluido en el plan de trabajo. El café se compra. Cuesta $2 la taza. Me miró. Sus ojos, hinchados de dormir mal, se fijaron en mí. Luego, en la taza que yo sostenía. Luego, en la lista que yo había colgado en la pared. Se levantó. Se acercó a leerla. Pude ver su espalda tensa. $5 la hora, murmuró. Eso es explotación. El sueldo mínimo es más. El sueldo mínimo es para quien sabe trabajar, le respondí sin moverme. Tú anoche dejaste el pasillo hecho un desastre. Hay que hacerlo de nuevo. Te voy a pagar 5 y me estoy arriesgando. Cuando aprendas te subo el sueldo. Se pasó las manos por la cara. Mamá, por favor, tengo hambre. Tienes 2 manos, le dije. Y tienes una lista de tareas. Elige una. Gánate tu desayuno. Oh, si prefieres, en mi neverita tengo pan, mantequilla y jamón. Te puedo vender un sándwich por $15, a cuenta de la deuda. $15. Él abrió los ojos indignado. Eso es un robo. No, mijito, eso se llama capitalismo. Tú eres el experto en negocios, ¿no? Yo solo soy una vieja loca que aprende rápido. ¿Qué decides? Se quedó mirando la lista. Vi la lucha en su cara. La soberbia contra el hambre. El orgullo contra la realidad. El hambre ganó. El baño, el de huéspedes, dijo entre dientes. Voy a limpiar el baño. Perfecto, dije yo, dándome media vuelta. No tardes, el desayuno se sirve hasta las 9. Si te ganas esas 3 horas de trabajo, te alcanzan para comprar el sándwich de $15. Y te sobran $3 de crédito para mañana. Me fui a mi balcón. Me senté con mi café. Puse la radio. Por primera vez en meses, el sol me calentó la cara y no sentí angustia. Oí el ruido de la esponja contra los azulejos. Oí su rabia en cada restregón. Pasó una semana, y fue la semana más larga y extraña de nuestras vidas. La casa se convirtió en una zona de guerra silenciosa. Él, el antagonista, ahora era mi empleado renegado. Aprendió lecciones que yo había intentado enseñarle por 40 años. Aprendió que el polvo vuelve, que si no limpias la estufa después de freír un huevo, la grasa se pega. Aprendió que el inodoro no se limpia solo. Lo aprendió el día que fue a limpiar su propio baño y casi vomita. Llevaba 8 meses sin tocarlo. «Esto está lleno de hongos», me gritó desde adentro, con la voz ahogada por el asco. «Claro», le grité yo desde la sala donde veía mi novela. «Son los hongos que tú mismo creaste. Échales cloro y ponte guantes». Aprendió lo que cuesta la comida. A los 3 días, habiendo comido solo sándwiches carísimos que me compraba a crédito, no aguantó más. «Mamá, esto es injusto. La deuda está subiendo. Ahora te debo 6,300. Nunca voy a salir de esto». «Ah», le dije yo, «estás descubriendo lo que es un préstamo con intereses altos.
¿Quieres comer más barato? Opción 2. Cocina tú. No sé cocinar. Pues aprende. En la cocina está el libro de recetas de tu abuela. Si cocinas para los dos, te pago 2 horas de trabajo y te comes la comida gratis. Lo vi esa tarde, con mi libro de recetas, el que tiene las páginas manchadas de aceite y onoto, tratando de hacer un arroz con pollo. El primer intento fue un desastre. Se quemó el arroz. «Esto no se puede comer», dijo, tirando la cuchara con rabia. «A mí me parece bien», le dije yo, sirviéndome un plato. «Tiene buen sabor a carbón. Come, que eso fue lo que te ganaste». Tuvo que comer arroz quemado. Conmigo, sentada al frente, comiendo despacio. Pero Julián, con todo lo vago, no es tonto. Es soberbio, que es diferente. Y su soberbia no le permitía fracasar, ni siquiera en la cocina. Al día siguiente, lo intentó de nuevo. El arroz no se quemó. Quedó un poco simple, pero comimos. Y él, por primera vez, lavó su propio plato. Y el mío. La lección más dura para él fue el valor de mi tiempo. Un día, yo estaba hablando por teléfono con Marcela, su exesposa. «Mija, no sabes, estoy feliz. Me compré un televisor nuevo para mi cuarto, con la plata esa que tenía guardada, y un sillón de masajes». Julián, que estaba barriendo, se detuvo. «Y el muchacho aquí, ay, mija, aprendiendo a ser gente. Sí, ahora es el que cocina. No tan bueno como yo, pero por lo menos no nos morimos de hambre», Saje. «¿Qué? Ay, Marcela, gracias. Sí, Ricardo siempre lo dijo, que yo era más fuerte de lo que parecía». Cuando colgué, Julián me miró. «Así que, ¿te gastaste mi herencia en un televisor?» «No, Julián», le dije, muy seria. «Me gasté mi dinero en mi televisor, el mismo dinero que tú querías que te diera para tus negocios que quiebran. El mismo dinero que hubieras perdido en un mes». Lo vi tragar en seco. Estaba escuchando a su exesposa alabarme por usar un dinero que él consideraba suyo. El mundo se le había volteado. La mujer que él despreciaba era admirada. La vieja loca era un ídolo. Y él era el que sostenía la escoba. El impacto en la casa fue extraño. La casa estaba más limpia y más silenciosa. Ya no había gritos, no había portazos, había un orden frío de negocios, pero era mejor que el caos de antes. Yo empecé a vivir. Con mi dinero, el que ahora no tenía miedo de usar, mandé a pintar mi cuarto. Puse cortinas nuevas. Me compré ropa. Llamaba a mis amigas, las que había dejado de ver porque me daba pena que vieran a Julián. «Vengan a la casa, a tomar café. Mi hijo nos atiende». Y venían. Y Julián, con la cara roja de vergüenza, tenía que servirles el café y los bizcochos que yo había comprado. «Ay, Estelita, qué bien te trata el niño», me dijo un día mi comadre Chela. Julián, que estaba recogiendo las tazas, se congeló. Yo sonreí. «Sí, Chela, por fin aprendió». Esa fue su lección final, la humildad, la que se aprende cuando el mundo que creías controlar te demuestra que eras solo un invitado malagradecido. Una noche, un mes después del gran grito, lo encontré en la sala. Eran las 2 de la mañana. Yo me había levantado a tomar agua. Él estaba sentado en la oscuridad, en el sofá. No estaba durmiendo. Estaba llorando. No lloraba con ruido. Lloraba en silencio. Unas lágrimas gruesas, de hombre, que le caían por la cara. Me detuve. Mi corazón de madre, ese músculo traicionero, se encogió. «¿Mijito?», le dije. Levantó la cara y estaba destrozado. «Soy un fracasado, mamá», susurró. «Lo perdí todo. Marcela tenía razón, papá tenía razón, y tú tienes razón. Soy un bueno para nada». Era la primera vez que oía una verdad salir de su boca en 10 años. Me senté a su lado, no en el sofá, sino en la silla de enfrente. Mantuve mi distancia. «No eres un bueno para nada, Julián. Eres un hombre que tomó malas decisiones y se creyó sus propias mentiras», le dije. Tú tienes todo ese dinero», dijo con la voz rota. «Y yo no tengo ni para un café. Te odio». «Lo sé», le dije. «Y tienes derecho a odiarme. Pero ese dinero es la prueba de que tu padre y yo no fuimos buenos para nada. Ese dinero es el sudor de Ricardo. Es mi juventud. Es cada no que me dije a un vestido nuevo, a un viaje, a un lujo, para que tú fueras a la universidad.
una universidad que dejaste a medias. Yo no quería... Tú no querías trabajar duro, lo interrumpí. Querías el atajo, el negocio fácil, el dinero rápido. Y la vida, mijito, la vida no funciona así. La vida es como limpiar el baño. Es sucio, huele mal y tienes que arrodillarte. Pero si no lo haces, te ahogas en tu propia mugre. Esa fue mi reflexión, mi sabiduría de vieja loca. El amor de madre es infinito, sí, pero no es estúpido. El amor de madre tiene que saber cuándo dar un abrazo y cuándo dar un escobazo. Yo había pasado 40 años dando abrazos. Era la hora de la escoba. ¿Y ahora qué, mamá?, preguntó, limpiándose la cara. ¿Voy a ser tu sirviente hasta que te mueras? No, le dije. Vas a ser mi sirviente hasta que pagues tu deuda, o hasta que te conviertas en un hombre, lo que pase primero. Y algo cambió esa noche. No fue magia. Pero al día siguiente, Julián se levantó, limpió el pasillo, esta vez barrió primero, y luego se encerró en su cuarto. Cuando salió, 2 horas después, se había afeitado. Se había puesto una camisa limpia. ¿Qué tarea vas a hacer?, le pregunté desconfiada. Ninguna, dijo. Voy a salir, voy a buscar trabajo. ¿Ah, sí? ¿Y el pasaje? Metió la mano en el bolsillo. Sacó los $3 que le habían sobrado del desayuno de la primera semana y que yo no sabía que había guardado. Tengo esto, me alcanza para ir, para volver, no sé. Buen plan, le dije, seca. Mamá, dijo, deteniéndose en la puerta. Si no vuelvo, tú siempre vuelves, le dije. El problema es que vuelves peor. Esta vez, si vas a volver, asegúrate de volver mejor. Asintió. Salió. Ese día, tuve la casa para mí sola. Y por primera vez, sentí miedo. ¿Y si no volvía? ¿Y si esta vieja loca se había pasado de la raya y había perdido a su hijo para siempre? Basta, Estela, me dije. No perdiste un hijo. Liberaste a un hombre de 40 años. Que Dios decida qué hace con él. Esa tarde usé mi dinero. Llamé a una agencia de viajes. Buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar?, dijo una voz joven. Buenas tardes, señorita, dije, mirando la foto de Ricardo. Quiero comprar un pasaje, solo de ida, para Madrid. Sí, siempre quise ver los molinos de Don Quijote. Julián volvió esa noche, cansado, derrotado, pero diferente. Nada, dijo sentándose a la mesa. Nadie quiere contratar a un hombre de 42 años sin experiencia reciente. Lástima, dije yo. Yo sí me voy. ¿Cómo? A España. Me voy el mes que viene. Se quedó helado. ¿Y la casa? ¿Y yo? La casa es mía. ¿Y tú?, le dije. Eres mi inquilino. Pero como yo me voy, tienes 2 opciones. O te mudas y empiezas a pagar la deuda cuando puedas, o te quedas aquí, cuidas la casa y pagas la deuda trabajando. Necesito que alguien riegue mis matas y que limpie el polvo. Lo miré fijamente. ¿Qué dices? ¿Aceptas el trabajo? Esta vez el sueldo es completo. Te pago por cuidar la casa y de ahí me transfieres el pago de la deuda. Julián me miró. Miró alrededor, a la casa que ahora estaba limpia gracias a él. Miró la lista de tareas que ahora entendía. Una sonrisa lenta, irónica, pero real, se dibujó en su cara. ¿El trabajo incluye seguro médico?, preguntó. No te pases de listo, le respondí. Incluye que te dejo las llaves de la despensa. Se rió, una risa corta, ronca. La primera risa honesta que le oía en años. Acepto, dijo. Cuidador de casa, suena bien en el currículum. Bien, dije yo, levantándome. Porque la vieja loca se va de vacaciones y cuando vuelva quiero encontrar mis matas vivas. Me fui a mi cuarto, el que olía a pintura nueva y a libertad. Me senté en mi sillón de masajes. Cerré los ojos. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio de miedo. Era el silencio de la dignidad. El silencio de una casa donde, por fin, cada uno sabía cuál era su lugar. Y yo, Estela, estaba en el mío, en el trono,